no, te veo grande. Ok, tienes que aceptar, creo, la oración. ¿Ya está grabando? Cambio Parece que fuera sí, sí, grabando. grabando. Alberto, ¿me oyes? Todo bien, perfecto. Todo bien. ¿Será que esto va a salir? ¿Será que cuando tengamos la grabación, tú cuando hables vas a agrandarte y yo cuando hable me va a achicar? Me temo que no, pero bueno, no importa. Saldrás tú grande, que es el No, importante, el porque, guapo. ¿sabes qué pasa? Tú me ves grande y yo te veo pequeño. Perdón, y yo me veo pequeño. O sea, Claro, de yo te veo mi a ti grande. lado, el grande eres tú. Bueno, pues está bien que soy el invitado. Sí, pero No, no sé el cómo guapo soy yo, saldrá eso en entonces. la grabación. Bueno, da igual, ¿no? Entonces vamos a dar la bienvenida, vamos a empezar el podcast. Un, dos, tres, cambio y fuera. Empezamos esta noche. Buenas noches a todos nuestros paganos auditores, noctámbulos, admiradores, fanáticos exangües de la sed del verbum que provee la fontana de la poesía, adictos de las bacanales que en las hogueras de la riba arden en las praderas de los versos más sublimes de los siglos, faunos del desenfreno, del éxtasis de la palabra mágica, admiradores de secretos del frenesí que sublima la música de la rima, en fin, apasionados, enamorados, amantes, obsesos, posesos del deleite de las lenguas que pulilan en metáforas, en iteraciones, en símbolos, en alegorías. Queremos darles la bienvenida a nuestro primer encuentro íntimo en donde exploraremos el objeto ardiente de nuestra atención, la poesía. Hoy, en efecto, les traemos nada más y nada menos que a uno de los poetas más extravagantes y misteriosos de nuestra época, cuyas rimas han crecido ocultas del ojo lumínico de la sociedad, se han criado como raíces en los recónditos márgenes de nuestras ciudades y se han amamantado como crías de la leche ebúrnea que emanan las mamelas sagradas de la anarquía, un bohemio, un anarquista, un iconoclasta, un rebelde, un pacifista y un guerrero. Con ustedes hoy, Alberto Rico Diegues y además un gran amigo. Alberto, ¿cómo estás? Solo podía ser solo una gran firma tuya, solo podía ser tuya esa introducción, de verdad. Gracias, Alberto. Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bienvenido al nuevo Mira, podcast de Poesía Exorbital, nuestro primero que estamos, ¿cómo es? Inaugurando contigo. muy bien, encantado de este experimento. A ver cómo sale, Jaime. Listo, genial. Bueno, pues yo qué sé. ¿Cómo te ha ido por Madrid? Estás en Madrid en este momento, ¿verdad? Sí, estoy en Madrid, sí, sí. En Ah, bueno. Madrid, que como está en el centro de la península, está siendo un lugar como la casilla de inicio del Monopoly. O sea, he abandonado mi vida anterior, he vuelto al principio y ahora tengo que tirar un dado a ver a dónde me lleva. ¿A qué lugar te arrastra la ola, la nueva ola? Ajá. ¿Y a dónde piensas ir? O sea, estás ahora en la casa de tu padre en Madrid y estás pensando moverte. Bueno, un apunte, como diría, biográfico del momento sería eso, que yo he abandonado mi vida anterior y me he comprado una furgoneta y ahora tengo que tirar un dado, pero todavía no lo he tirado. Ok, sí, y el azar te dirá en qué dirección derivar, mejor dicho, Claro, por decirlo ahí. de alguna manera. Ok, ok. ¿Y qué te iba a decir? Oye, y ya que estamos, ¿por qué no nos cuentas un poco de dónde vienes? ¿De dónde estás viniendo? ¿En qué lugar estabas? En un lugar de, en un lugar de Iberia de cuyo nombre no quiero acordarme. La verdad que he pasado 10 años en un lugar que no quisiera mencionar en esta entrevista para no, para no mancillar desde el principio nuestro pequeño, nuestro pequeño experimento. Bueno, pues no pasa nada, entonces omitiremos ese capítulo tan alegre como nefasto de tu existencia que tendrá las dos aristas y pasaremos a hablar de cosas un poco menos serias pero más alegres. Pues dado que
nos vemos un poco perdidos en todo este mare magnum de lo que es hacer una entrevista y sobre todo hacer una entrevista a un amigo, Alberto, pues ¿por qué no hacemos así una pregunta que queremos hacernos muchas veces todos los poetas y todos los que estamos enamorados de la poesía? Y es la de cómo se vuelve uno poeta. O sea, yo muchas veces me he puesto a pensar y me he dicho que en qué momento de mi vida yo pensé que era una buena idea hacerme poeta, por ejemplo. O sea, ¿qué fue lo que hizo que me pareciera una buena idea? Y luego, pensando al respecto, he dicho, pero tampoco ha sido como si hubiera sido una buena idea. Ha sido más como una pasión, no sé. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene la poesía que te atrae y qué tiene la poesía que te atrapa? ¿Por qué uno sigue la poesía en cierto momento de su vida? Yo no sé, ¿tú qué piensas? Y si puedes identificar ese momento en tu vida, yo no sé. Puedo, porque como esta pregunta ya me habías dicho que me la ibas a hacer, pues me lo he preparado. Pero verdaderamente, bueno, me lo he preparado para responder, pero supongo que me habría salido porque lo tengo muy presente, ¿no? Entonces, he encontrado en mi memoria tres puntos importantes. Ok, Digamos, el primero, bueno, ya de pequeño era lector, vamos, desde que me enseñaron a leer, a mí me encantaron los libros desde bebé. Y a los 8 años yo empecé a escribir unos libros que eran de seguir tu propia aventura, de esos que dices, si eliges ir hacia la izquierda, vete a la página 4. Si eliges... Y entonces esos están hechos con 8 años, tengo una pequeña colección de libros hechos con 8 años, y ya en esa época recuerdo un deseo ardiente de ser escritor. Entonces yo diría que ahí en mi memoria es el principio de esta vocación. Y, Y recuerdo en particular que le enseñé uno de estos libros a una dibujante que se llama Pilarín, que es una dibujante, bueno, una dibujante más o menos conocida, en una vez que vino a hacer una presentación al colegio. Le enseñé los libros y ella me dedicó su libro al futuro escritor Alberto Rico. Esta dedicatoria me dio fuerzas con mis 8 pequeños años a seguir alimentando este deseo que sigue ardiendo en mi corazón a los 46 que calzo ahora. Esa sería mi primer hito. Luego encuentro un segundo hito a los 19 años, cuando hice mi primer viaje un poco fuera de casa y tal. Escribí un primer poema que yo recuerdo y del que quizás pueda hablar luego más adelante, porque en otras preguntas creo que puede ser que venga, sobre hasta qué punto para mí la poesía es sobre todo una manera, es una intimidad. Mi trabajo con la poesía es una cuestión íntima. Es muy difícil. A mí, lo que a mí me gusta, yo la utilizo como una forma de memoria, quizás se podría decir así. Entonces yo recuerdo que a estos 18 19 años escribí un pequeño poema del que no me acuerdo mucho. Me acuerdo los dos últimos versos era algo así como... eh, vi la vida como una gran biblioteca llena de libros y de sofás. Es un verso, dos versos que no tienen ninguna trascendencia para los demás seres humanos. Sin embargo, para mí tenían un significado, concentraban algo, concentraban porque, bueno, a mí me encantaba ir a la biblioteca, no sé. Y yo qué sé, de alguna forma, bueno, pues yo me hice así mis pequeños versos y eso a mí de alguna forma me da tierra y por esa misma razón es por la que sigo escribiendo todavía. Y para terminar la respuesta, que me alegro que me hayas hecho la pregunta, ah, el hito ya definitivo fue después de ver la película El cartero y Pablo Neruda, al final de la película sale, digamos, cuando salen los títulos de crédito y tal, escriben un poema de Neruda. Un poema de Neruda que no sé cómo se llama, pero sé que empieza con y fue a esa edad, allí estaba y me tocaba. Y se refiere a la poesía, ¿no? Es Pablo Neruda un poco hablando de cómo a esa edad allí estaba la poesía y le tocaba. Yo fue leer ese poema y saltar en lágrimas completamente y hubo una garantía en mí de que yo me iba a dedicar, bueno, de que una de mis pasiones era y será siempre la poesía. La poesía de los otros y la mía propia.
Wow, porque me parece increíble porque como que todo el tiempo lo has descrito como una especie de destino, ¿no? Algo que se te presenta, ¿no? Como que era una certidumbre desde pequeño, ¿no? O Sí, sea, la verdad que desde pequeño yo de alguna forma encontré los libros y igual que un niño dice a veces que quiere ser bombero, pues yo quería ser escritor, siempre quise ser escritor, siempre, no recuerdo otra cosa. pero tú, por ejemplo, tú, esos libros que escribiste cuando chiquito, que cuando los describiste cómo estaban hechos, parecen tipo Cortázar, ¿no? O sea, Tienen ese rollo, bueno, es que en esa época, estamos hablando de principios de los 80 y sí. había estos libros de Sigue tu propia aventura, que yo pues ya me había leído unos cuantos. Ah, Y joder. tenían ese carácter de que tú podías saltar, como igual también emula un poco Cortázar en Rayuela, sí. Ay, claro, porque yo dije, joder, que este hombre ya iba escribiendo a lo Cortázar a los 8 años, pero de todas formas escribir a los 8 años es bastante prematuro, precoz, o sea, tú ya a los 8 años ya eras buen lector y ya querías escribir, lo Es tenías bien curioso, sí. definido. Es gracioso porque, claro, a los 8 años era prematuro, pero yo todavía tengo 46 y no, no he terminado de rematar. Bueno, en unas cosas somos veloces, en otras cosas lentos. Entonces yo creo que nos pasa a todos, ¿sabes? ¿Y qué te iba a decir? Porque me parece muy chévere, pero no escribías poemas. ¿Escribiste tu primer poema a los 19 años? Sí, a los 19 años, este pequeño poema. Joder. Pero entonces antes qué escribías, prosa o qué, historias. Sí, yo en clase, por ejemplo, iba escribiendo todo. Mientras estábamos en clase, pues yo escribía lo que pasaba en clase, describía lo que hacía el profesor o, eh, no sé, iba practicando, yo qué sé, escribía de todo, escribía cuentos. Tenía mucho esta sensación, tengo muchos libros en ese sentido, muchos ejercicios. Luego ya estudié física y de alguna forma a lo mejor eso también me alejó un poco, pero hasta que luego empecé física, yo tenía mucho esta costumbre de escribir cuentos, como yo sentía que estaba haciendo ejercicios, ejercicios de estilo de alguna forma. Yo Como sentía que investigaciones, escribía, ¿no? Como sí, investigaciones, exacto, ok. no, bueno, me acuerdo de pensar, no, hay que escribir mucha mierda antes de poder escribir algo bueno, y yo seguía escribiendo todo lo que venía, lo que me venía, ¿no? Ok, pero y luego cuando yo te conocí, que quizás luego vamos a hablar de eso, tú ya habías abandonado lo que era la escritura en prosa y los relatos y estabas totalmente dedicado a la poesía y eso es a lo único que te has dedicado desde que yo te conozco. Como, o sea, tú a los 18 años escribes tu primer poema y ahí abandonas ya la prosa o sigues combinándola o ya te vuelves poeta. Es decir, una cosa es el escritor que nace y otra cosa es cuando nace el poeta, porque yo creo que en mi experiencia han sido dos cosas diferentes. Es decir, yo te voy a decir, por ejemplo, yo empecé escribiendo relatos. Yo leía a Edgar Allan Poe, escribiendo un montón de relatos y escribía relatos a la lata, muy oscuros, muchos relatos. Pero llegó un punto en el que lo único que yo podía ver es que la poesía era el mejor camino y era como el punto culmen de la escritura. O sea, si yo quería escribir bien, tenía que escribir poesía. Si yo como que tenía que ir hacia allá, era como un destino. Y de pronto desapareció el interés por la prosa y lo único que había en mi vida era poesía, era lo único que yo perseguía. Abandoné totalmente la prosa, los relatos, lo que quisiera hacer con novelas. No sé si a ti te pasó algo así, como que nació el poeta y el poeta colmó todo ese ímpetu que tuviera que ver con la lengua. Sí, sí, diría que he tenido una experiencia muy parecida. A ver, para mí han sido, claro, también dos, aunque las dos cosas se ejerciten, bueno, se hagan con un papel y un boli, mm, en mi experiencia no tienen nada que ver. O sea, todo esto que te he contado de esa búsqueda, de ese deseo, de esa pequeña vocación de ser escritor, yo siempre lo viví como una cosa en la que uno se ejercita. Yo me ejercitaba en eso. Sí, En cambio, la poesía, como de alguna forma quizás se ve en este pequeño, bueno, yo por lo menos siento en este pequeño poema del que he hablado, nace como otra cosa que no tiene nada que ver. Es algo en lo que nunca me he ejercitado, o muy poco. A lo mejor algunas veces sí que he tenido un poco bueno, una idea un poco de ejercicio, pero en general brota más como un diario. A mí la poesía es una forma de diario, o sea, una forma
de lo que hablaremos después, porque hay otras preguntas que igual vienen más a cuento, pero está mucho más vivo. O sea, es mi vida la poesía. Bueno, mi ejercicio poético siempre está asociado a un momento vital, a un darme cuenta de algo y una búsqueda de meterlo en mi memoria a través no sé cómo decir, Sí, está sí. más vivo, no sé, es parte de mi vida, es mucho más un diario y no tanto un ejercicio para entregar. De hecho, por eso, bueno, digamos que mis diarios, que llevo diarios desde los 20 años regularmente, están llenos de poemas, o sea, de poemas, están llenos de versos y, y luego algunas veces pues me ha dado por decir, ostras, estas cosas podrían ser compartibles, son como generalizables. Puede ser que sirvan a los demás o sirvan o bueno, sean entendibles por los demás, pero gran parte de todo, bueno, de toda mi escritura poética es en verdad una cosa para mí. Muchas veces es totalmente incompartible porque alude a símbolos que son míos y que no que me imagino que leídos por otra persona no sirven para nada. Entonces deja, a ver, entonces yo voy a intentar como entender más o menos como para ver hacia dónde nos dirigimos. Es decir, lo que tú estás diciendo es que hay una diferencia muy grande entre lo que para ti es escribir en prosa, que tiene que ver como un ejercicio, tienes un relato, tienes que imaginar una historia, puede ser algo que no tiene una relación directa con quién eres, puede que lo que tú cuentes en la historia salga de tu experiencia o algo así, pero es un ejercicio que se puede mejorar o empeorar con el ejercicio, con la práctica. Pero entonces la poesía tiene como, porque eso es una de las grandes preguntas que yo tengo acá para hacerte también, pero es una de las grandes preguntas que yo me he hecho a lo largo de toda mi vida, ¿no? Una muy básica para un poeta, pero ¿qué es la poesía? O sea, ¿por qué la poesía no es un poema? Y si la poesía tiene algo de trascendental, de místico, de espiritual, y cómo distinguimos la poesía de lo que no es poesía. O sea, ¿qué es poesía? Bueno, es decir, cuando leemos un texto, ¿qué es poesía? Entonces tú estás dando como unas pistas que cada vez que lo dices yo como que estoy totalmente de acuerdo, pero es muy difícil entenderlo. Hoy en día, digamos, antiguamente tú escribías un soneto, ponías una métrica y el poema tenía que tener unas rimas, tenía una estructura concreta. Hoy en día eso ya no existe y parece que la poesía es como algo que tiene un grado de trascendencia e intimidad y participa quizás de una verdad interior, no sé, de un comunicar nuestra individualidad. O sea, lo que yo veo es que la poesía es una especie de momento. Cuando tú hablabas de intimidad, yo pensé que era una especie de reclusión en la gruta de sí mismo, algo así, ¿no? Como tú dijiste que es algo, es un lugar al que tú vas y donde te encuentras contigo mismo, como te recluyes en ti mismo y empiezas a tocar partes de ti mismo y luego eso intentas volcar, esa experiencia de estar tú contigo mismo, intentas volcarla en la palabra para entenderla, para comunicártela a ti mismo, para recordarla. No sé si estoy diciendo algo. Sí. A ver, por ejemplo, bueno, cuando dices lo de en ti mismo, yo no me siento tan enmimismado. Es más bien de mi experiencia con el mundo. O Ajá. sea, el Pessoa dice, yo no tengo aspiraciones. Ser poeta no es una aspiración mía. Ser poeta es mi manera de estar solo, de estar sozinho. Ah, ok. Bueno, quiero decir, yo me adscribo mucho a esta afirmación del Pessoa, pero de estar solo, pero no tanto en mí mismado como buscando cosas en mi inconsciente y tal. Es más bien como, bueno, a mí me brota más de mi experiencia con el mundo. Yo estoy con el mundo en mi soledad, yo y el mundo, y de repente, bueno, cada vez que tengo la sensación de intuir algo y tengo una sensación como gustosa del darme cuenta de algo,
no sé, pero es algo que yo creo que sí que tiene bueno, algo en cierto sentido espiritual, o por lo menos en el sentido en el que no es esas cosas de las que uno se da cuenta que en realidad no tienen palabras, ¿no? Pero a través de la poesía puede funcionar como símbolo en el sentido literal de la palabra, o sea, como para unir algo físico como la palabra con algo eh, En mate, inenarrable sí, y sí, inmaterial, algo como simplemente una percepción, un insight, no sé, algo de lo que es una especie de lección del mundo, no sé, a veces esta sensación que uno tiene de haber entendido algo, de haber no entendido, pero bueno, de haber intuido, haber visto un reflejo. Yo con la poesía, por lo general, intento apuntar a ese reflejo de manera a tenerlo como un pequeño mapa del mundo, y yo lo tengo guardado en mi cuaderno, que yo fui a mirar allí. Y a través del poema yo siempre puedo acceder más o menos a, a esa visión, a esa pequeña visión. Casi siempre son pues, pequeñas, casi siempre son cosas realmente bastante concretas, por lo menos en mis poemas siempre apuntan a una cosa, por lo general. o sea, Luego hay otra gente, pues yo qué sé, los tuyos, por ejemplo, que son tan largos, también, de alguna forma, quizás como una alegoría, también apuntan a una cosa, pero tú igual las, la dibujas con más extensión y tal. Yo, que soy más escueto, como bien sabemos, sí, casi sí. siempre son un intento de, como, bueno, a veces me he imaginado la metáfora de la flecha, pero bueno, más el símbolo, algo que de alguna forma intenta dirigirnos desde aquí a algo que está allí, bueno, algo así. Sí, también hay algo ahí. El otro día estuvimos discutiendo al respecto, tuvimos una discusión un poco larga por WhatsApp, por mensajes, sobre la verdad, ¿no? Algo que parece que tiene como sentido, que tiene cuerpo, que tiene, que a ti te da una pista acerca de hacia dónde ir en el laberinto del mundo, que es una metáfora que tú utilizabas mucho cuando nos conocimos, ¿no? En este laberinto, ¿no? Entonces son como una manera de señalizar tu camino. Me parece, por ejemplo, me parece además interesante que relaciones la poesía también con la memoria, ¿no? Porque parece que la poesía es eso, ¿no? Una de las características principales de la poesía en todas las épocas o en la mayor parte de su tiempo ha sido la composición para que se mantenga viva en la memoria, ¿no? Porque la poesía es la primera forma en que nosotros podemos recordar el conocimiento, ¿sabes? Entonces ahí tenemos dos puntos que conectan que se conectan con la tradición de lo que es en esencia la poesía. Uno es la memoria y otro es la búsqueda de la verdad, el conocimiento, ¿no? Entonces, en tu recorrido, percorso, como dirían acá en Italia, individual, tú los poemas los utilizas para recordar esa verdad que te señala hacia dónde has ido hasta ahora y hacia dónde puedes seguir yendo, ¿no? Algo así. Y me parece que el ejemplo es genial con el primer poema que dijiste, que la vida es un mundo, es como es un mundo de sofás y... Sí, como ¿Cómo era era? así, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que Mi era muy vida, bueno. vi mi vida como una gran biblioteca llena de libros y de sofás, sí, como un sitio de aprendizaje, etcétera. De aprendizaje. O sea, por ejemplo, yo, por joderte un poco la vida, te puedo preguntar cómo interpretas tú ese verso, porque yo creo que, es decir, ese verso yo lo interpreté como un lugar para leer, ¿no? Donde uno puede estar siempre leyendo, pero tú dijiste algo más concreto y mejor, que es como conocer, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos explicas mejor qué quieres decir tú, o sea, qué interpretas tú de tu propia poesía para Entiendo, conocer, entiendo. ¿no? A ver, yo creo que en esa época, yo ya en esa época, bueno, a lo largo del colegio, uno de mis refugios ha sido siempre la biblioteca del colegio. Ok. Yo que era un niño relativamente solitario, en los recreos y tal, muchas veces me colaba en la biblioteca y pasaba mis horas en la biblioteca. Era un refugio. Entonces yo allí me sentía
Además recuerdo mucho esa sensación de entrar en la biblioteca que todavía me dura. Yo hoy en día entro en una biblioteca y es como que es como un católico entrando en una iglesia. Yo me siento en el lugar de ¿sabes? Ahí estoy en casa, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces yo, claro, de alguna forma creo que en ese pequeño poema iniciático asocié esta sensación de estar en casa con una sensación más, porque en este viaje estaba en Inglaterra, estaba viviendo un momento muy expansivo. Y de alguna forma yo creo que tuve justamente una pequeña visión sobre el hecho de que yo tenía acceso a pequeñas verdades. Entonces, de alguna forma, de, el símbolo une estas dos cosas. En el mundo, un Alberto leyendo en la biblioteca y en lo trascendente, un Alberto capaz de ver trasluces o reflejos de del mundo y, no sé, un Alberto despierto, un Alberto vivo, no sé. Y eso se relaciona casi como que el poema es ese momento de abrir un libro simbólicamente, ¿no? O sea, volvemos como a esa biblioteca, se podría decir, es decir, atisbos de verdad en un lugar como una catedral, es como el poema es la puerta de esa catedral y a través de, ¿no? Más o Sí, menos sí, es la idea se cierra ahí, va por ahí, ¿no? Eso está estudié bonito, claro, el propio poema lo cierra, sí, sí. Exacto, ¿no? Es como esas ventanas. Un poema es esa ventana a un atisbo de lo trascendente, lo verdadero, ¿no? Algo así, ¿no? Vamos como entendiendo tu manera de percibir la poesía. Y luego, mira, conectando con lo que tú vas diciendo es muy chévere porque van surgiendo ideas que hemos anotado para el desarrollo de la entrevista. Dijiste que yo era un niño muy solitario, entonces esto nos va a relacionar con un montón de cosas que creo que todos los poemas, los poetas padecemos y que parece que es como el arquetipo del poeta, ¿no? La soledad o el ostracismo social o el paria social. ¿Por qué el poeta tiene como condena o como, o como destino esa soledad? Si el poeta, digamos, es el que maneja el lenguaje, es el maestro del lenguaje, por tanto, el maestro de la comunicación, ¿por qué esa maestría no lo conduce a ser uno que guía a sociedades, sino más bien lo conduce al margen? Uy, tenemos 10 minutos, pero creo que podemos actualizar la reunión, ¿sí? Bueno, porque vamos a ver si se acaba, tenemos que hacer otro, continuamos, pero Sí. ¿por qué el poeta va a los márgenes? ¿Por qué es solitario? ¿Por qué es un incomprendido si maneja el espectro del lenguaje? ¿Qué relación hay? No sé, yo no sé si todos son unos incomprendidos. Bueno, hay un montón de... No lo sé, eso no sabría decirlo. ¿Tú te parece? No A mí lo incomprendidos, único que... No, pero, lo que bueno, me eh, sugiere la necesidad de la soledad como una especie como un silencio para poder escuchar, qué decir, ok, a lo mejor un carácter que está más extrovertido jugando al fútbol, al escondite todo el día, tal, de pronto, de pronto es como demasiado ruido, no sé, a mí desde luego la soledad me parece el lugar ideal para ver el mundo, es como casi solo desde la soledad lo veo. Eh, Me viene a la luz, me viene a cuento este poema que te recité el otro día a ver, de mi soledad no, como era así, mi soledad hecha de sol y de edad es mi vida dentro de mi vida. Su historia es la historia de mi alma. O sea, ya está, es el poema. joder. Oh, Pero es como que hay alma en cierto sentido, en tanto en cuanto hay soledad. Bueno, por eso entiendo yo que un poeta, tal y como yo lo vivo, necesita su soledad como el papel. claro. Eh, Bueno, para hacer florecer, ¿no? Necesita la soledad para hacer florecer esa rosa secreta, esas rosas místicas, sí, esos retoños. sí, total. ¿Puedes repetirnos el poema que yo creo que a veces con...
o sea, que es muy bonito y es muy profundo y yo siempre pido que repitan los poemas porque creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Cuando leen o recitan un poema, nos quedamos con la mitad de la información. Tú podrías... Por suerte es cortito, sí. Sí, sí, no, no te voy a pedir que recetes uno más largo, dos veces. Eh, Mi soledad, hecha de sol y de edad, es mi vida dentro de mi vida. Su historia es la historia de mi alma. Muy lindo, muy, muy lindo. Lo deja uno golpeado, es verdad, muy profundo, ¿no? Y muy sintético. Yo creo que con el tiempo te has vuelto cada vez más sintético, ¿no? Sí, sí, ahora son todos, son haikus ahora los que me Sí, salen, de 4 versos, sí. sí, de cuatro versos. Y por ejemplo, tú no cuentas ni las sílabas, ni haces la rima, ni nada. Nada, nada. ¿Qué relación hay entre, pero tú crees que el poema en sí tiene que tener musicalidad? O sea, tú crees que tiene que haber algo de musicalidad, de armonía, algo que recuerde música? ¿O puede no ser armónico en los sonidos del poema y ser un poema? ¿Tú crees que es imprescindible la música para la poesía? Porque, digamos, tú en ese poema repites la palabra soledad y luego, ¿no? Sol, edad, y luego historia y vuelves a repetir historia. Y esa repetición genera una redundancia que le da un ritmo y una musicalidad al poema, de por sí, ¿no? Sí, Pero, sí. ¿tú crees que la poesía puede prescindir de eso? O sea, puede prescindir de la rima, puede prescindir del metro, pero para encontrar otras formas de ritmo, de melodía, de armonía y de rima, pero puede prescindir de lo que constituye la musicalidad y ser poesía. No lo sé, yo no sé, claro, yo no podría valorar todas las poesías. Me imagino Claro, que claro, cada poesía es una voz. ok, Entonces, claro, cada uno la suya. Yo diría que la mía, o lo que yo considero compartir, cuando yo quiero compartir unos versos, necesitan una musicalidad. Yo en todos leo un cuerpo, una forma. La verdad es que es una forma la que yo busco, o bueno, la que tal, que no está, bueno, algunas veces he contado pies, pero por lo general no cuento pies, pero sí que a veces me sale un poco largo y lo tengo que acortar, pero es más intuitivamente. O sea, yo sí que busco una sonoridad, yo sí que me la imagino recitada. Yo diría que musicalidad, bueno, yo la busco, pero no digo que otra voz, otro humano, o sea, te la rompa a propósito o sin querer. Y aun y todo, yo de lo que no puede prescindir, creo yo, es de cierta intensidad. De lo que, bueno, quiero decir, lo que tiene que mantener es la atención del escuchante, porque si no, bueno, también podría ser que no, qué sé yo. Voces ha de haber un montón. Yo busco una cierta rítmica, pero una rítmica intuitiva. Y sobre todo, una especie de intensidad que no se pierda, no sé. ok, ok. De ahí viene también el hecho de que sean siempre tan cortitos y siempre busco esto. Tengo mucha tendencia a escribir 10 versos y luego tachar 7. Ok, ok. Intentas condensar la mayor información en el ser Sí, para sintético. no, claro, también sí, para dejar cuanto más abierto, porque también lo que busco yo mismo, creo, tanto cuando pienso en una relectura propia, como te digo, como Sí, es un diario y tiene esta función de memoria, cuando pienso en una relectura propia, pues también le doy una chance al Alberto del futuro, que va a releer, no sé cómo decir, que él mismo, con poca información, recuerde el sueño, no tanto que no esté todo descrito, que sea solo realmente un resorte y que el Alberto lector del futuro, o en su caso otra persona que lea el poema, sea ella misma la que recorra el camino y alcance si lo que esté en ella misma. O sea, al final todo esto casi siempre, estas visiones de las que yo intento plasmar en los poemas, entiendo que son accesibles a todos. No se trata tanto de describirlas como de apuntar hacia ellas. O sea,
algo así. Pero definitivamente es imprescindible que eso se comunique. Eso que tú descubres, el poema se vuelve poema cuando es comunicable, ¿no? O sea, Yo diría que sí. Yo diría que eso tampoco puede prescindir, como no eso puede prescindir de un contenido. O sea, claro, muchas veces, por eso también a veces, no sé, a veces, bueno, supongo, bueno, no sé, hay poesía más formal, más métrica y tal, pero a veces la ausencia de contenido, en mi opinión, la, la hace muy poco interesante. sí, ¿no? Sí, digamos que si lo que hemos visto, yo creo que todos hemos visto ese fenómeno, ¿no? Todos los que escribimos. Es decir, ¿cómo se dice? Ha habido una tendencia histórica clara de rechazo a poemas extensos, complejos, de estructuras, de rimas complejas, estructuras silábicas complejas, y se ha tendido cada vez más a relajar todos esos requisitos y además a acortar la poesía hasta llegar prácticamente a que hoy en día una de las formas más populares sea el haiku, ¿no? O sea, yo en algún momento todo el mundo estaba hablando del haiku y leyendo haikus y todo el mundo escribía haikus. Entonces lo que hemos visto es que la poesía se empieza a valorar más en función tanto de, de lo que pueda comunicar de forma sintética y profunda y no tanto en función del aparato formal que pueda llegar a desarrollar. Ya no, la técnica no importa tanto, ¿no? En general, eso es como una tendencia generalizada. Y tú no ves tanto la esencia en uno que maneja mucha técnica, sino más en otras sutiles cosas, ¿no? Lo que comunica, la profundidad de lo que comunica. En ese sentido, no sé, supongo que hay de todo, porque, bueno, me viene un poco, por ejemplo, tus largos poemas. A mí me parecen guapísimos y es un ejercicio, son lecturas súper guapas. A mí el rollo de Mondragón y tal, bueno, me encantan, o sea, en ese sentido. Pero sí, estoy de acuerdo en eso. Bueno, claro, en el mundo de hoy, pues todo se va haciendo más sintético, todo más micro, Instagram y tal, ¿no? Sí, sí, definitivamente es como, son formas muy impopulares y son muy complejas. Bueno, no, solo habías mencionado eso de la sensación de que ha habido, de que parece, sí, claro, cuando tú miras la poesía del siglo, de la Edad Media y tal, y vas viendo cómo luego los del siglo XX y cómo van rompiendo el rollo de la rima, por ejemplo, eh, y, y cada vez es como más informal. Yo veo algo parecido quizás al movimiento que hay en la música, o sea, algo parecido a lo que hay de la música clásica al jazz y ahora quizás del jazz a otra cosa también, porque el jazz ya es música clásica también. Eh, Sí, o sea, que sí que veo una especie de, bueno, parece, parece visible una especie de rotura de normas bastante clara en los dos lados, no sé. sí, Eso que sí. nada, solo quiero decir eso. Como que a veces a mí me costaba entender por qué no se sigue haciendo música clásica, o bueno, sí, supongo que se sigue haciendo, pero bueno, la clásica ya es la clásica. Eh, y, y con la poesía estructurada también, pues ya está, no sé, pues, la vida es sueño, me venía, solo quería mencionar, la vida es sueño. Es increíble, no sé si eso se puede hacer hoy en día, si los humanos de hoy no podemos llegar a eso, no sé. Ah, Claro, eso es una gran pregunta. Es decir, ¿por qué no podemos rescatar esa forma de hacer poesía antigua que era tan con natural al idioma? O sea, tú no ves gente escribiendo romances prácticamente hoy, o no lo ves, no es una tendencia, no está de moda, no gusta. O nadie está escribiendo, no sé, poemas épicos. Borges, yo no sé si tú te acuerdas, pero Borges en algunos de sus relatos, yo no sé si en cuál, yo creo que es no recuerdo, uno de los últimos libros de relatos, si eran Los Tigres Azules, no sé cómo se llamaba, creo que tenía un libro que tenía unos cuatro o cinco relatos y en uno de ellos
se encontraba con su yo del pasado otra vez, porque hay un relato en el que él se encuentra con su yo del pasado como en Nueva York, no sé si te acuerdas, y él habla con ese yo del pasado y dice que todavía no ha podido leer a Dostoyevsky. Bueno, pues en este, él se encuentra con su yo del pasado a punto de morir en una cama. ¿No? Y cuenta que él siempre quiso escribir y le pregunta, porque claro, está agonizando, está muriendo, ¿no? En el lecho, ¿cómo se dice? En el lecho de muerte, ¿no? Sí. Y entonces le pregunta a ese Borges que está muriendo si al final escribieron ese libro de poesía épica con el que siempre habían soñado. Y él dice, sí, lo escribí. Y los críticos dijeron, lo escribí bajo un seudónimo. Y los críticos dijeron que era una burda copia de Borges, ¿no? Ah, Pero lo que a mí más me daba risa era que Borges también soñaba con escribir un libro de poesía épica y largo, ¿no? O sea, yo creo que es un sueño con el que todos los que somos amantes de los poemas homéricos, los que nos gusta la Eneida, los que nos gusta el Virgilio, no sé, los que nos gustan estas obras de poesía extensas que son tan fantásticas porque tienen un universo entero y no se acaban nunca, ¿no? Todos soñamos con poder escribir un libro de ese estilo y que pueda ser leíble, legible, ¿no? Que la gente lo lea. Pero parece imposible, parece un esfuerzo vano. Parece como si ni tenemos la técnica. ¿Y si, cómo lo escribes? De versos alejandrinos, en verso, en rima. Parece como... Pero sería genial que pudiéramos escribir eso, pero hoy en día eso está ¿cómo se dice? Ahí es una palabra, está eh, descontinuado, obsoleto ¿ah? o Obsoleto, descatalogado. descontinuado, obsoleto. No, Parece- no estoy de acuerdo en esta afirmación. A mí me parece que tú eres un buen, digno continuador de todo eso. O sea, eso para la siguiente podcast, porque ahora parece que se centra más la cosa En en ti, preguntarme a mí ya y tal. hablaremos de otra, podemos hacer un podcast acerca de poesía larga, sería Pero interesante. ahí me parece que tú eres un digno continuador. Pero bueno, eso cuando tú quieras hablar de ello ya hablarás. Sí, sí, pero bueno, el caso es que la tendencia es a la inmediatez, la velocidad, y no es que requiera menos arte, ¿no? Es decir, cualquier forma de la expresión poética es igual de compleja, ¿no? ¿O tú crees que podría, entre más corto, menos complejo? ¿O podemos incurrir en una especie de simplicidad? Si No, no seguimos sé. en este rollo, vamos, o falta de profundidad, o que pueden que, gracias a que se escriben poemas cortos, haya más fraudulentos por ahí, o sea, más malos poetas que pasan por buenos. Eso también puede pasar, ¿no? Puede ser, no sé. ¿O no tú qué crees, no? Porque es interesante. No, bueno, eso no sé qué decir. Me pierdo, Jaime. Bueno, Ay, pero oye, pero tú tienes lo que quieres ir por otro lado, ¿no? sí, sí, habíamos abordado, y esto es muy interesante. Claro, esto es ya la parte más picante del podcast, porque antes estábamos hablando de cosas que a muchos no importan, pero esto aborda ya la parte salvaje de la poesía. ¿Cómo se relaciona? Habíamos dicho, ¿qué tiene que ver el paria con la poesía? El hombre rechazado, el que se va a los márgenes de la sociedad. Entonces nosotros, pero tenemos, es decir, dos tipos de poetas o paradigmas de poeta. Uno es el académico, que pasa toda su vida leyendo libros en la biblioteca, y tenemos otro gran ejemplo de poeta, que es el que sigue la vida bohemia del desacato y que vive en los márgenes de la sociedad, que no publica nada, que vive en una vida, como dije, bohemia, como Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, que es un poco un anarquista, un desobediente. Y yo creo que nosotros hemos estado muy cerca más de ese poeta que de los académicos o los poetas más socialmente aceptados. Y yo creo ¿cuál es tu opinión acerca de por qué hay en el poeta que implique ese tipo de vida? O sea, que lo obligue a irse hacia los márgenes. ¿Qué relación existe? Mejor dicho, te lo pongo más fácil. ¿Por qué tú, al ser poeta,
elegiste una vida de desobediencia, anarquía y desacato. ¿Por qué? ¿Qué en la ecuación de poesía implicaba el desacato, la desobediencia y la anarquía? ¿Qué en tu alma, en tu mente dijo poesía igual esto? ¿Qué relación hay? Bueno, a ver, eso, claro, ya lo hemos hablado, claro. A ver, es una búsqueda de la vida, en mi opinión, es una búsqueda de la vida, con V mayúscula, la vida viva. Claro, en esta imagen que tú ofreces del académico, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser, ¿por qué no? Eh, lo que, lo que a mí me llevó a la calle era esa búsqueda de la vida, no sé, de la vida. No, no me viene a decirlo de otra manera. ¿Y dónde estuviste? O sea, ¿cuál fue Me tu... viene, ahora que has hablado del Borges, el Borges tenía un poco esta dualidad también, ¿no? Él, como una rata de biblioteca, tiene también unos cuantos relatos en los que se va a la pampa, se juega la vida, tiene que coger un cuchillo y luchar a vida o muerte, ¿no? O sea, este deseo de Borges, pues intentarlo hacer realidad, yo qué sé. Exacto, ¿no? O sea, porque no sé si a ti te parece, pero a mí me parecía un poco, o sea, Borges lo queremos mucho, es un gran escritor y también es un gran poeta, pero a mí me parecía patético estar escribiendo sobre el cuchillo como Borges, ¿no? Claro, Ah, es curioso porque él, aun siendo quizás, bueno, para mí, quizás el más grande de todos los cuentistas que yo he leído, o sea, no ha habido nada que me haya dado la vuelta al mundo como los relatos de Borges, el hecho de saborear en su propio paladar esta falta de sol, esta falta de aire y de algo que te curta la piel y esta necesidad de coger un cuchillo, sí, ¿no? pues yo qué sé, pues nosotros nos lanzamos a por el cuchillo, la verdad. No, no, no es que fuéramos para el cuchillo, pero los hemos visto, los cuchillos, por no decirlo, ¿no? Oh, O por sea, suerte no tanto, sí, madre mía, y eso ya sí, sí. sí, pero es decir, pero por suerte no tanto, ¿eh? No tan, no, Unos joder, más y otros menos, pero unos más y otros menos, ¿eh? Joder, vaya, vaya vida. Pero eso era lo que queríamos, o sea, no quería, es decir, no queríamos el cuchillo en la mano, ni queríamos ver el cuchillo, pero lo que queríamos ver es que la vida cortaba, que la vida era real, que sangrabas en la vida. Y queríamos quizás imprimir eso en la poesía, porque, y en nuestro arte, porque el arte sin eso, bueno, Borges demuestra que él puede ser un artista sin eso. sí, sí, Pero no es, Borges no es pleno y no termina de satisfacer. O sea, a mí Borges, no sé, falta eso, ¿no? sí, falta eso está ausente, está dramáticamente ausente. Y esa es Quizás la eso, gran... claro, bueno, igual le convierte en lo que es, o sea, que está guay que haya habido un Borges, bendito sea, es inimitable, irrepetible. Pero bueno, supongo que los dos vivíamos un poco esa sed de calle y de a la calle que calle fuimos. es, esa sed de calle, ¿no? Y nos lanzamos a ella los dos, ¿eh? Buscamos mucho ir a lo... No podíamos concebir o sea, una obra completa sin eso, ¿no? Supongo que no. No, yo Sí. desde luego es verdad que busqué ese camino y ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos en Granada, en ese camino, ¿no? Increíble. Sin saber que éramos poetas, ¿no? Bueno, rápidamente lo supe cuando recitaste tu oda a la mierda. Cierto, ¿eh? Pero sí, güey. Oh, muy, muy chévere, ¿eh? Fue una época genial, ¿no, Alberto? Muy, muy. A ver, sí, es la juventud de nuestra vida, sí, sí. Solo hay una. A ver, vamos Juventud a solo hay ver. una. Mira, solo hay una, sí. Mira, yo creo que, es decir, tengo acá varias cosas, como a propósito, ya que llegamos a la vida de calle y dijimos que al menos nuestra obra poética no podría haber sido, primero, ¿en qué ha enriquecido eso a tu obra, tus experiencias de vida? ¿Cómo la has alimentado con eso? Y luego,
Yo no sé si nos quieres contar un poco de algo de la vida de anarquía, la vida errante, la vida de la ocupación, si quieres contar algo de esa vida o si queremos hablar de alguna de nuestras anécdotas en Granada, que fue donde nos conocimos, algunos momentos épicos de eso, de cómo nos conocimos, de qué fue lo que hicimos, que fue genial, fue maravilloso. Hombre, a ver, creo, Jaime, en mi opinión al respecto de esto es que nosotros ahora nos estamos grabando y todo y nos la estamos jugando a convertir esto en una charla de amigos en el bar y que se podría, vamos, como nos pongamos a mirar anécdotas, esto se nos va de madre, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido digo, eso es no lo convirtamos en eso, ya nos la pegaremos tú y yo, esa borrachera, ¿no? Lo que quieras, no, lo que quieras. Tú ve por No, donde quieras. Estamos acá yo para había contar lo preparado, que quieras. porque ya yo creo que llevamos ya una hora y pico, o sea, para ir cerrando, y tú me habías hecho la pregunta sobre la Sí, anarquía, dale, dale. y yo había preparado así un poco un par de nociones al respecto. Genial. Entonces, claro, porque tú decías anarquía y tal, y claro, en ese sentido, primero, bueno, es una forma de entrar a una cierta temática, pero yo querría dejar claro que me parece que es una palabra muy grande, o sea, bueno, la tradición anarquista, bueno, es todo una sección gigantesca de la biblioteca y de las vidas de nuestros antepasados, etcétera, como que además yo tampoco estoy tan puesto en la historia de la tradición anarquista. En ese sentido, yo no me siento como autorizado a hablar mucho al respecto de la temática de la anarquía, del anarquista y tal. Sí es verdad que después de conocernos en Granada, pues yo entré en este colectivo, que teníamos unos ideales que decíamos que tenían algo de anarquía, algo de anarquistas. Pero bueno, quería dejar claro que a mí se me escapa mucho de la tradición, pero lo que sí es cierto es que yo una vez, no sé muy bien dónde, leí que un anarquista era alguien que no quería dominar ni ser dominado. No sé de quién es esta definición, Ok. no lo recuerdo. Pero yo cuando leí eso también me salieron las lágrimas, me puse a llorar como que en ese momento yo me hice anarquista, aunque todavía no sabía muy bien qué significaba, pero yo me adscribía a esta sentencia, no querer ni dominar ni ser dominado. En ese sentido, pues puedo hablar de mi relación con esta idea, ¿no? Sí, A la claro. que, y la que yo en mi corazón he llamado anarquía. Eh, y entonces, tú me habías dicho que me ibas a preguntar cuándo empecé a pensar en esta ideología, por decir, Sí, sí, y sí. luego qué relación había con la poesía. Entonces, para Exacto. ser concreto, el cuándo, mirando en mi recuerdo, lo veo con bastante claridad que en el instituto, más que sobre todo en el instituto, Sí, recuerdo que yo vi, que bueno, creo que es una cosa de los institutos que ha habido siempre y debe de seguir habiendo, pero yo vi muchos procesos de algo que yo poco a poco iba comprendiendo como con la palabra humillación. Yo veía que muchas veces unos niños trataban de humillar a otros niños. sí, Y a mí eso me revolvía las tripas hasta el infinito. O sea, es uno de mis primeros grandes rechazos, uno de mis primeros odios, es a esto del proceso de la humillación. Me parecía horrible y me parecía asqueroso en ambos lados. Me parecía, bueno, pero sobre todo en el humillante, en el humillador, sobre todo ese me parecía horrible, pero realmente esos procesos me revolvían la tripa y yo creo que ahí es donde poco a poco algo se conformó en mi espíritu que luego encajó con esta idea de no querer dominar ni ser dominado. Diría que ahí es como, no sé, en mi recuerdo donde yo empiezo a sentir en ese sentido. Luego, bueno, no sé si te estoy respondiendo un poco a tu sí, sí, sigue, búsqueda. sigue. Pero Vamos por ahí, queremos saber al respecto, ¿no? ¿Cuál es y cómo se relaciona, cómo la poesía te lleva cómo relacionas eso con la poesía? ¿Qué hay en la poesía que tenga que ver con la anarquía? ¿Qué hay? ¿Qué nos ha llevado? Porque a mí, yo llegué a la anarquía a través de la poesía.
como si hubiera sido alguien que me arrastrara hasta ella. Claro. Yo en ese sentido, cuando pensaba en esto, tú me has hecho esta pregunta y digo, "Uy, ¿qué hay? No sé, que son dos cosas al principio. A mí me han salido dos ejes que se cruzan, la verdad. Como, como viene, como antes hemos estado hablando de cómo entiendo yo la poesía y tal, como esta idea de su poder de símbolo o de su carácter de símbolo, de reunir o religar o dar un mapa de de otra cosa que está en otro lugar y tal. En ese sentido, yo veo que la poesía, en mi experiencia, es una, es, tiene una cierta verticalidad, o sea, entre el mundo de las ideas y el mundo de aquí, no sé. Sí, sí, sí. Y en cambio la anarquía es completamente horizontal, o sea, lo único que hay entre las dos, pues soy yo, no sé. Eh, Mi idea o mi forma de entender en mi corazón anarquista es sobre todo mi manera eh, de compartir con los demás seres que están alrededor mío. Sí, Y mi corazón de poeta, sobre todo, es una búsqueda eh, de una comprensión más de perspectiva, ¿no? Más vertical. En ese sentido, quizás solo hasta el punto, en la medida en que cuando yo decido compartir algunos poemas, estoy intentando compartir algunos mapas, unos pequeños mapas de mi experiencia. En ese sentido, ahí es donde veo que puede tener algo que ver con la experiencia horizontal del mundo. Esa búsqueda de que estemos bien todos, por los dos caminos, tanto el poético como el político. Una búsqueda de estar bien yo y que estén bien alrededor mío, algo así. Eso es lo que he encontrado. ok, y no, nunca has hecho, porque yo la he hecho, yo me preguntaba, bueno, ¿qué relación hay entre la anarquía y la poesía, ¿no? Y yo lo que he encontrado es que el conocimiento profundo del idioma, el conocimiento profundo de los mecanismos del idioma, lleva a la capacidad de desestructurar el idioma mismo. Y al desestructurar el idioma mismo para componer poesía, tú lo vuelves a estructurar. Pero tienes que romper unas leyes que son muy sólidas, que son las de tu propia lengua. Y en ese proceso de desestructurar una estructura que es prácticamente intransgredible, es que tienes que pasar por la anarquía. Me explico, es decir, una persona que va a la academia para aprender a escribir, estudia gramática, estudia a los grandes autores y simplemente termina convirtiéndose en una especie de profesor y todo. Pero en el proceso de decidir crear algo con el lenguaje, tienes que verte obligado a destruir ciertas cosas. La esencia de la poesía muchas veces es desordenar las palabras, ¿no? Darle un significado de más cuando le das un orden, darle un significado oculto a una palabra que normalmente no lo tiene. Entonces ahí tienes que invocar el caos para crear una especie de nuevo orden. Entonces en ese momento de destrucción es que de alguna manera te puedes dar cuenta de que haces una transposición, es decir, transpones lo que haces con el lenguaje con el orden social, ¿no? Yo creo que era eso, ¿no? Lo que me llevó a la anarquía, es decir, te da la sensación de que para cambiar las cosas tienes que desestructurarlas para volver a estructurarlas de otra forma. No sé si me explico. Y yo creo que así, esa manera de vivir y esa manera de componer poesía se me volvió un modus vivendi, desestructurando todos los niveles de mi vida para luego ver qué hay de verdad cuando los pudiera reestructurar. No sé, es que no sé cómo explicarlo.
No sé. No, lo explicas bien. Lo que yo veo hay una cierta divergencia en nuestra interpretación, como, lo cual no me sorprende, porque claro, es una palabra muy grande, en el Sí, sí, sentido de claro. muy polisémica, la de la anarquía o el anarquismo. Y ahí veo como diferentes aproximaciones, pero lo que explicas tiene su sentido, ¿no? Porque tú ves la anarquía como esta destrucción del orden inicial, o la estás describiendo un poco como tal, No, digamos que digamos que no tanto lo estoy describiendo etimológicamente. como si fuera la concepción que yo tengo, sino más bien el proceso de creación poética tiene que tener cierta anarquía dentro, cierto caos, ¿no? Para poder componer y crear como artista, tienes que romper ciertas estructuras, es innato en el arte. Tienes que tener un caos Sí, sí. para poder Lo entiendo, entiendo. reestructurar los elementos. Y esa naturaleza de ti mismo, o sea, tu propia naturaleza, como artista, o sea, no sé cómo decirlo, si eso está inscrito en tu alma, luego eso pues lo extiendes a tu modus vivendi, no sé cómo decirlo. Entonces yo creo que ahí fue a través de ese estar haciendo poesía, desestructurando el lenguaje, cómo eventualmente derivo a la desestructuración de las relaciones sociales y de la forma de vida, ¿no? Un subvertirlo todo, no solo el lenguaje, sino se subvierte toda tu realidad. Y ya llegó me encuentro con ustedes, ¿no? O sea, esa desestructuración de la realidad, del orden establecido, del status quo, de las costumbres. No porque, o sea, no sé si te ha pasado, pero al componer empiezas a ver las posibilidades que emergen de un pequeño cambio, de una pequeña transgresión lingüística. No sé si te has dado cuenta. Por ejemplo, el poema del que hablas, ¿no? Soledad. Entonces tú coges y, y utilizas una especie de paraetimología, es decir, una etimología irreal, pero que puede ser una etimología, ¿no? Sol y edad, ¿no? Rompes esa palabra y a través de esa pequeña transgresión, que no es normal en el idioma, creas todo un cosmos, ¿no? Y un mundo de significados. Yo creo que así, en ese juego, fue que derivé yo a la anarquía. ¿Sí me entiendes? No sé, es posiblemente que haya Entiendo, sido sí. también en ese juego. Sí, entiendo, entiendo, como esa búsqueda de romper con una especie de orden primigenio, ¿no? Sí, exacto, exacto. Ya luego también hay relaciones ya con visiones políticas que teníamos en común tú y yo, de las que hemos hablado muchas veces, a las que fuimos, pues, que también nos condujeron a ese tipo de vida, ¿no? El responder ciertas preguntas, pues, que teníamos muy dentro de nosotros. Y bueno, oye, ¿y tienes algún poema que nos puedas leer tuyo por ahí? Mm, eh, pues voy a buscar algo porque no he No, preparado más que muéstralos, hacer. muéstralos, muéstralos, muéstralos. Yo quiero verlos. ¿Qué quiere ser Los el libros, cuaderno? muestra los libros, sí. Ah, no, esos no los tengo, te digo, no los he conseguido. No, pero esos que tienes en las manos. Mira, tengo otro corte. No, increíble. Mira, mi polla sagrada, ese está bueno, ¿eh? Ahí está genial. Bueno, y tengo aquí otro poema para leerte si quieres, Ok, ok. que dice, vivir, otro cortito, porque así Sí, más, por favor, así por no, favor, por favor, no. por favor. Vivir es saltar de infancia en infancia. Soy un bebé que se transforma en bebé, que se transforma en bebé.
Bueno, bien, ahí, ese es otro más, otro más. ¿No tienes el de los rascacielos? No, tío, no conseguí esos libros que tú me hablabas. Está muy bueno, ese está muy bueno. Bueno, oye, dinos los nombres de tus libros. ¿Cuántos tienes? Tú habías compuesto como tres o cuatro, ¿no? Sí, bueno, a ver, luego, claro, tuvimos esa pequeña editorial juntos y todos han sido así, editados con esa mini editorial que era la nuestra, Sí. con una impresora que viajó de Granada a Barcelona, pero esa es otra historia. Esta es otra historia que ya tendremos, haremos una historia un podcast sobre la historia de la casa itinerante Daos. Pero los nombres de tus libros, ¿el primer libro cuál fue? El de... El primero que presenté a unos concursos de la Complutense y tal se llamó Caligrafía. Ah, ese no lo conozco. Ok. Luego compuse otro que se llamaba Con los pies en el agua. Ese me acuerdo, sí. Luego otro que se llamó Luz Humana. Ese me gustaba mucho también, muy Ah, bueno, muy bueno. y el último se llamó Cuaderno de Campo. Gran obra maestra, obra maestra. Ah, Grandes libros, Alberto. Bueno, y falta la parte, ya nos quedan otra vez 10 minutos porque no estamos pagando suscripción a Zoom, pero nos queda pendiente la parte, yo creo que más viral podría ser, que es la de los psicotrópicos, drogas y otras sustancias las alucinógenas. Sí, hasta qué punto pueden influir en la creatividad y si es verdad que sirven para escribir mejor o peor. Eso sería una buena pregunta, pero eso lo retomamos en la siguiente. ¿Tú qué dices así rápido? yo digo que eso es para el siguiente podcast con otro gran poeta amigo nuestro, con Salva. Hay que preguntarle a Ah, Salva. joder, bueno, vamos a ver si Salva califica con el currículum. Va, muy bien. Hombre que califica, Vamos. vamos, grande Sí, entre los dices que grandes. sí, dices que sí. Bueno, el próximo va a ser con Felipe, mi amigo el escultor. Muy Ya bien. se lo dije. Bueno, Albeiro, oye, muchas gracias. Genial el diálogo, ¿eh? Ha sido muy bueno, Ha ¿no? sido un placer, ha sido un experimento bien bonito y tal. Sí. Y, y bueno, pues vamos a cerrar, ¿no? Antes de cerrar, si quieres, te digo ese poema que siempre digo Dale, y así dale. cerramos. Que eso es una cosa que podrías hacer, ¿no? Sí, por Si vas a favor. hacer a cada uno, decirle que al final se recite uno. Sí, sí, genial, esa es la idea. Ah, bueno, yo he leído ya dos, pero bueno, No, por tenía ganas de favor. recitar este. Conclusión para Que tú terminar. conoces bien y que estaba en nuestro pequeño libro ya. Ah, que no he mencionado nuestro libro que se llamó El viaje del héroe. Acá lo tengo por acá. Ah, lo quería mostrar, pero no lo tengo a mano. Pero ya lo mostraremos, hablaremos de esa. Me lo dio Funk, Oh, me lo trajo y me dio el único ejemplar que queda. El oh, primero que mira. hicimos. Me lo ¿Has visto a dio. Fong ahí estando ahí en Génova? ¿O Vino qué? a visitarme cuando, sí, cuando nació mi hijo. Ah, qué bueno. Sí, con Marco. Increíble, grande. Wow. Me Gran trajo y me dijo para ti. Y me trajo ese libro y me lo dio y todo mojado, todo, pero ahí estaba. Y lo tengo por acá, te lo tengo que mostrar. Y tengo también tu cuaderno de campo. Oye, yo tengo tus libros. Tengo cuaderno de Ah, mira, campo. pues tú los tienes, los últimos, las últimas ediciones. Bueno, pues tenemos que hacer la continuación de esto. No hemos terminado. Para, Bueno, ya habrá más, ya ok. habrá más. Pero muy bonito, Bueno, el muchas poema, el gracias. poema. A ver, Gracias por la iniciativa, bendiciones, que sigas así. Quiero escuchar a otros muchos compañeros. Quiero que entrevistes a tu amigo Felipe, a Salva y a otros tantos. dale, lo haremos, Va, mi Alberto. poema. Ok. Tu poema. Eh, ¿Cómo se llama? Se llama, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. ¿Tiene un nombre? No sé si tiene nombre. Supongo que sí, lo titulamos. Tenemos que salvar nuestra vida ese, ¿no? Sí, ese, claro, pero no me acuerdo si tenía título, no me acuerdo si tenía nombre. Pero dice así: hemos de cuidar nuestra vida, la nuestra, por encima de todas las cosas, porque somos la luz y la esperanza de la humanidad. Yo sé que esto, dicho así, puede resultar megalómano o sectario. Por eso es preciso aclarar que este somos es una luz
humana cambiante, como la luz del sol sobre las aguas de un río. Uno nunca está seguro de si está formando parte de esta luz según hace tal o cual cosa, pero está claro que esta luz existe y se la ve chispear haciendo fuegos por todas partes. Bueno, más o menos, ¿eh? No me acordaba muy bien, creo que... No, muy Bueno, bien, bueno. hiciste unas modificaciones improvisadas geniales, ¿no? Me Sí, tuve acuerdo que... por el bienestar del poema sobre las aspas de un molino, ¿no era? Ah, sí, es verdad, las aspas de un molino, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo era ese verso que era muy bonito también? Sí, es que bueno, ya me has repetido. Wow, no sé, ahora ya estoy perdido. Ya está, ha quedado como ha quedado. Ha quedado. Ah, Pero pero muy en bonita lugar era de las esa aguas del parte. río, en lugar de las aguas del río eran las aspas de un molino. Sí, sí, sí. Que también las aguas del río está genial, ¿no? O sea, no te falta talento. Eso sí está. Bueno, Jaime, No, Alberto, genial, me ¿no? encantó. Bueno, quedamos pendientes para ver qué tal nos salió este podcast y qué vamos a quitar y qué vamos a dejar. Bueno, Sí, tú tienes, intenta exacto condensar, sacar, ¿no? Que sí, sí, salga, sí, yo te lo mando entero y luego te lo mando editado para ver qué dices. Pero no sé cómo descargar estos videos, eso sí hay que verlo. Bueno, bueno, si no lo oye, repetimos. Alberto, gracias. Ya no hablamos más después de esta llamada, yo creo que ya quedamos hechos. Vamos Ya a hemos darle. hablado, ¿no? Sí, ya. Muy chévere, estuvo muy bueno. Pero bueno, gracias Jaime por la iniciativa, etcétera, y guapísimo. Claro. Faltó hablar de tu capacidad de música, de composición de música, pero ya hablaremos de todo. Hay tiempo. Bueno, un abrazo, Alberto. Chévere, Un gracias abrazo, por todo. Jaime, a Saludo a tope. todos los que nos verán en Poesía Exorbital. Bienvenidos. Cuídense mucho. Chao, Alberto. Chao, Gracias. Jaime. Chao, chao. Felicitaciones.